Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. El viernes anterior, como ya la mayoría lo sabe, una vez más atraparon al Chapo Guzmán. Muchos consideran que estas capturas no acabarán con el narco, pues siempre habrá un nuevo líder que sustituirá al caído. Por eso a nivel global se impulsan leyes que buscan golpear al crimen organizado por donde más les duele, quitarles el dinero. En Costa Rica se quiere aprobar una ley especial para lograr tal fin, pero dicha iniciativa no está libre de críticas. Un proyecto de ley que se analiza en la Asamblea Legislativa busca nuevas alternativas para combatir el crimen organizado. Vamos a atacar a la narcodelincuencia, al crimen organizado, por lo que más les duele, que es quitándoles el dinero que han ganado con sus actividades ilícitas. Pero la propuesta no está libre de críticas. No se presume la buena fe y aquí se invierte la carga de la prueba. Analice con nosotros esta noche qué busca la llamada Ley de Extinción del Dominio y cuáles son los argumentos a favor y en contra de su puesta en práctica en Costa Rica. En la década de los 70, el problema de la droga se limitaba a consumo de marihuana, producida de manera artesanal. Pero con la aparición de la cocaína y su tráfico desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, las cosas cambiaron. First Detroit was Murder City, then Atlanta, now Miami. In 1976, we investigated 104 murders. The first 7 months of 1979 have been called the bloodiest in South Florida's history. There were 573 total homicides in 19... La guerra contra las drogas lleva décadas. Durante todo este tiempo las cosas se han complicado. Así lo reconocen las autoridades del país más poderoso del mundo y a la vez principal consumidor. Estados Unidos empezó a combatir grandes organizaciones como la de Amado Carrillo, Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos terminaron detenidos o muertos. Desafortunadamente lo que ocurrió es que estos grupos se partieron y se convirtieron en muchas más pequeñas organizaciones. Entonces, ahora el reto es combatir el gran número de organizaciones criminales a menor escala que las grandes y poderosas de años atrás. Así las cosas, el narcotráfico dejó de ser un negocio de unos cuantos y ahora es de muchos. Antes Costa Rica era zona de paso. Rara vez se podía ver un decomiso importante. Hoy es un lugar de almacenamiento y con ello reclutamiento de ticos. Solo el año pasado se informó de la captura de más de 650 grupos sospechosos de narcotráfico por parte del OIJ. La presencia de la droga en territorio nacional también ha traído consigo el aumento del mercado interno. Con esto, también riñas entre grupos que terminan con asesinatos. Según el Ministerio de Seguridad Pública, el 60% de los homicidios del año pasado fueron producto del crimen organizado y no del hampa común. Los operativos casi diarios y las condenas frecuentes no han minado el problema. Por eso las autoridades judiciales y legislativas hablan de crear leyes más modernas. Es aquí donde entra un proyecto de ley llamado Extinción de Dominio. Puede tener un nombre un tanto rimbombante, pero puede resumirse de la siguiente manera. Si una persona tiene un crecimiento muy grande de su patrimonio, como por ejemplo sus casas y sus carros, y este crecimiento no va acorde con sus ingresos o salario, tiene que demostrar cómo fue que alcanzó ese nivel de riqueza. No tendría problema si demuestra que se pegó la lotería o heredó una fortuna de un pariente rico en Europa. Pero si no tiene forma para justificar ese incremento, podría perderlo. Todo pasaría a manos del Estado. Textualmente en su artículo 4, el proyecto dice que cuando exista un crecimiento patrimonial injustificado, se presume que el patrimonio no justificado proviene de actividades ilícitas, en cuyo caso el afectado deberá demostrar el origen ilícito del crecimiento, o de lo contrario, procederá a la extinción del dominio. Leyes similares se han implementado en otros países como Colombia, Honduras o Guatemala. Quienes apoyan el proyecto sostienen que si no se aplica algo así en Costa Rica, podríamos ser considerados como un imán para el crimen organizado.
Entonces, si Costa Rica es el país que se queda sin este tipo de regulaciones, es a donde van a venirse las bandas de narcotraficantes. Porque si en un país vecino les pueden quitar los bienes y en Costa Rica no les pasa nada, la respuesta es obvia. Nosotros nos convertiremos entonces en el paraíso para atraer a estos grupos. Para aplicar esta ley no es necesario acusar penalmente a una persona. De hecho, si se iniciara un proceso de extinción de dominio, lo que se investigue es el origen del patrimonio, no el actuar de quien lo posee. Si no se demuestra el origen lícito, se le quita su patrimonio, pero él no va a la cárcel. Correcto. El juicio no va a ser contra la persona para ponerla tras las rejas. El juicio va a ser para quitarle los bienes. Entonces, es una discusión donde no está la libertad de por medio. Entonces, no se puede ver con la mentalidad de derecho penal, de que se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, etcétera, porque aquí no se está discutiendo eso, sino que hay un crecimiento patrimonial, hay una persona que de la noche a la mañana aparece con un gran capital, los vecinos no saben de dónde lo adquirió, no le conocen negocio, sí presuponen que anda en actividades ilícitas, entonces el Ministerio Público lo lleva ante el juez para que esta persona demuestre que los bienes los adquirió con dinero limpio. A pesar de que según sus impulsores no se trata de materia penal, todo sería investigado por el Ministerio Público con la asistencia del OIJ. Lo que propone es crear una nueva jurisdicción que va a ser autónoma, que va a ser independiente, que no es materia penal, que no es materia civil. Es algo nuevo. Del por qué se utiliza el andamiaje de la Fiscalía y de la Policía Judicial para investigar estos asuntos, es una cuestión de decisión política, es una cuestión de aprovechar personas, funcionarios que tienen experiencia en la investigación. El proyecto no está libre de críticas. Las conoceremos al regresar de la pausa. Nosotros decimos que es una confiscación porque se supone que debe haber una causa justa o legítima para que a mí me puedan o comisar o expropiar. Y aquí, en realidad, hay un artículo que es preocupante, que es aquella persona a la que se le incrementa su patrimonio y no lo puede justificar, ya que no se presume que sea lícito. Como se explicó hace unos minutos, hay un proyecto de ley que busca crear una alternativa distinta para combatir al crimen organizado. La ley de extinción del dominio obligaría a una persona que tuvo un crecimiento sospechoso de sus bienes a justificarlo. Si no puede demostrar el origen lícito, entonces los bienes podrían pasar a ser parte del Estado. Busca atacar el enriquecimiento de quienes lucran no solo con el narcotráfico, sino también con cualquier otra forma de crimen organizado, como lo es la trata de personas, el tráfico de armas o el contrabando. Así ocurre ya en varios países de América Latina. Aquí el proyecto también es blanco de críticas. La mayoría viene de la defensa pública, la cual considera que hay que tener cuidado con lo que dice el proyecto, pues podría convertirse en una confiscación. En este momento en Costa Rica hay dos formas en que los bienes de una persona pasen a manos del Estado: con la expropiación y con el comiso. La primera es, por ejemplo, cuando se va a construir una carretera y el terreno por donde va a pasar se adquiere por parte del Estado. Eso sí, se le paga al dueño original del terreno. El comiso es cuando una persona es encontrada culpable de un delito y se le quita el bien que fue adquirido de manera ilícita. Según la defensa pública, con la ley de extinción del dominio se estaría creando un mecanismo que estaría despojando a las personas de sus bienes bajo una lógica distinta a las anteriores. Nosotros consideramos, en lo que hemos estudiado el proyecto de ley, que lo que se puede dar en esta ley es una confiscación. Nosotros decimos que es una confiscación porque se supone que debe haber una causa justa o legítima para que a mí me puedan o comisar o expropiar. Y aquí, en realidad, hay un artículo que es preocupante, que es aquella persona a la que se le incrementa su patrimonio y no lo puede justificar, ya que no se presume que sea lícito, sino se presume que se ha acrecentado por actividades ilícitas. El artículo 82 establece un balance muy claro en el sentido de que la persona tiene el derecho de demostrar que sus bienes fueron adquiridos con dinero lícito, pero a la vez
se tienen que dar elementos suficientes para que un juez, con base en el criterio de la sana crítica, pueda tener por acreditado que ese dinero viene de esos delitos. Otro elemento acerca del cual advierten es que afecta sensiblemente el principio de buena fe, pues esta ya no se presumiría. Aquí le pongo el caso de una empresa que ahora, por ejemplo, en esta época puede ser muy corriente que alguien de manera reiterada esté vendiendo tamales, esté haciendo adornos de Navidad para vender y que por los años se viene incrementando su patrimonio. Si esa persona no lo demuestra en un juicio, tiene que buscar un abogado porque la buena fe no se presume. Eso es muy importante, no se presume la buena fe y aquí se invierte la carga de la prueba porque esa persona tiene que ir buscar un abogado para ir al proceso de extinción y probar que todo eso que ha ganado durante varios años en ventas de cuestiones navideñas, que le ponía el ejemplo, han incrementado su patrimonio. Tenemos un principio que se denomina carga dinámica de la prueba. Esto quiere decir que tanto la Fiscalía como las partes que se sientan afectadas y que participen en este proceso deben demostrar lo que afirman. Esto no quita que el Ministerio Público, que la Fiscalía y la Policía debamos partir de un principio muy importante, que es el principio de objetividad. Esto garantiza que no vamos a hacer investigaciones en forma caprichosa, sino que vamos a, de acuerdo a la prueba que se tenga, a dirigirnos a tratar de afectar bienes que tengan relación con actividades delictivas. También se cuestiona lo que pasaría cuando un tercero es socio de la persona que no demostró el origen lícito de su patrimonio. Y ese es para entenderlo es muy sencillo. Por ejemplo, un empresario que tiene una empresa esta que le digo de tamales y que le da oportunidad a alguien de que participe y esa persona está siendo investigada en el proceso de extinción, resulta que ese dinero que él aportó y que ya yo lo hice una sola caja y que posiblemente está ya trabajando en el banco o produciendo bienes, también lo compromete y puede ser todo el capital, el mío, que era evidentemente lícito, como el otro, ¿verdad?, que participa, y entonces resulta que todo este capital puede ser decomisado. El hecho de que se cree esta ley no tiene que representar un miedo para las personas que de buena fe han adquirido bienes en nuestro país. La defensa pública también critica que este proyecto de ley tenga efectos retroactivos, es decir, que se puedan investigar y quitar bienes que fueron adquiridos antes de la aprobación de la ley. Los efectos retroactivos en una ley en principio solo se permiten para beneficiar a alguien, no para perjudicarlo. La Asociación Costarricense de la Judicatura, grupo que reúne a los jueces del país, no está en contra del proyecto, pero sí piensa que deben de pulirse algunos aspectos. Por ejemplo, piensan que no debería de ser el Ministerio Público el que analice estos casos, sino crear un ente completamente aparte. Porque el objeto, incluso la forma en que se contempla la prueba, diríamos coloquialmente hablando, el chip de un juez penal, de un fiscal, de la policía, no es el adecuado para la persecución de estos hechos que en realidad van por el patrimonio, mal habido o injustificable desde el punto de vista de la protección que el Estado de Derecho le debe dar a la propiedad. Pero lo que se quiere es aprovechar a las personas que hemos tenido experiencia en lo que es investigación para llevar adelante estos procesos. Un último punto. Si bien algunos dicen que ya existe algo similar desarrollado en 3 artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada, quienes impulsan este proyecto de ley dicen que esos 3 artículos presentan vacíos que hacen imposible ponerlos en marcha y que si se quiere realmente combatir el patrimonio del crimen organizado, se necesita aprobar esta ley.